¿Qué tal, queridos estudiantes? Mi nombre es Rubén Arbañil Rivadeneira, profesor del curso de álgebra. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 5, cuyo contenido es polinomios. En primer término, vamos a definir qué cosa es un polinomio. Y podríamos decir que un polinomio es una expresión algebraica que tiene esta forma. En este caso, hablamos de un polinomio en la variable x y de grado n. Bien, los a sub n menos 1, a sub n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub 0 son los llamados coeficientes del polinomio. La variable en este caso es x. Hay que señalar que n es un número entero, positivo o cero inclusive. Y los coeficientes pueden pertenecer al conjunto de los enteros, de los racionales, de los reales e inclusive podrían ser los complejos. Ahora, si esta expresión algebraica, al cual nosotros le vamos a llamar asterisco, es un polinomio, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente acá. El a sub n, que es el coeficiente del término de mayor grado, recibe el nombre de manera particular de coeficiente principal. Mientras que el a sub 0 toma el nombre de término independiente. Precisamente toma este nombre porque, como se puede ver acá, no depende de la variable. Entonces, al no depender de la variable, se convierte en el término independiente. Además, si este a sub n, este coeficiente principal, es igual a 1, diremos que el polinomio es mónico. Probablemente en algunos ejercicios nos encontremos con esa información. Dado p de x un polinomio mónico, entonces hay que asumir que el coeficiente principal es igual a 1. Hagamos la siguiente acotación. Dado p de x, un polinomio, como hemos dicho, es un polinomio en la variable x, entonces, cuando nosotros evaluamos en 1, es decir, si a la variable x le consideramos o asignamos el valor numérico de 1, lo que vamos a obtener acá es la suma de los coeficientes del polinomio de p de x. Mientras que, si al polinomio lo evaluamos en 0, lo que vamos a obtener acá es el término independiente del polinomio. Muy bien. Ahora, si es que nuestro polinomio tuviera 2 o más variables, la idea es básicamente la misma. Vale decir, si estamos interesados en calcular el término independiente, teniendo en cuenta que nuestro polinomio tiene 2 variables, x e y tienen que asignarles el valor de 0. Por otro lado, si nuestro polinomio tuviera 3 variables, digámosle x y z, y estás interesado en hallar la suma de sus coeficientes, entonces al valor de x y z tendríamos que asignarle el valor numérico de 1. Es decir, p de 1, 1, 1 arroja la suma de coeficientes del polinomio con 3 variables. Ahora veamos la definición de polinomios idénticos. ¿Cuándo dos polinomios son idénticos? El requisito para poder decir que dos polinomios son idénticos es que estos polinomios tengan el mismo grado y estén dados en la misma variable. Por ejemplo, observemos acá. Tenemos un polinomio en la variable x y de grado n. Llámale a esto un primer polinomio. Por acá tenemos otro polinomio. Notamos que está dado en la misma variable y es más, tiene el mismo grado. Es un polinomio q, el cual le llamo 2. Para poder decir que estos polinomios son idénticos, es decir, p de x es idénticamente a q de x, esto ocurre en la medida que a sub i sea igual a los b sub i. Es decir, el a sub 0 tiene que ser igual al b sub 0, el a sub 1 igual al b sub 1, y así sucesivamente, hasta llegar al a sub n igual al b sub n. Otra forma de poder expresar y decir que dos polinomios son idénticos es cuando p de alfa es igual a q de alfa, para cualquier alfa real. O sea, p de 5 tiene que ser igual a q de 5.
P de menos 1 debería ser igual a Q de menos 1. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a manejar para poder resolver nuestros problemas cuando nos encontremos con esa información de polinomios idénticos. Veamos ahora la definición de un polinomio idénticamente nulo. Algunos problemas hablan precisamente de este tipo de polinomio. Y diremos que tenemos un polinomio en la variable x de grado n y este polinomio será idénticamente nulo siempre y cuando todos los coeficientes del polinomio sean iguales a ceros. Es decir, el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, hasta el a sub n, todos son ceros. O también podríamos decir que un polinomio es idénticamente nulo cuando p evaluado en cualquier valor real es 0. Vale decir, p de 1, 0. P de menos 100, 0. P de 5, 0. Para cualquier valor de alfa que le asignemos al p de x, esto siempre va a ser igual a 0. Ahora, veamos entonces lo que corresponde a grado relativo y grado absoluto en un polinomio. Para eso, mostramos acá un polinomio. Un polinomio. Cabe señalar que en este caso, como les decía anteriormente, el polinomio puede tener dos o más variables. Observamos acá nuestras variables, son x, y z. Cualquier otra letra que aparezca, obviamente que no es variable, tendrá que ser considerada parte del coeficiente. En este caso, en el ejemplo mostrado, tenemos un polinomio con 3 variables que tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Cabe precisar que los signos que separan término a término son las sumas y diferencias. Por ejemplo, acá hay una diferencia, esto implica que está separando dos términos. Más adelante vemos una suma, obviamente que acá hay dos términos y finalmente una diferencia, lo cual hace que en total este polinomio tenga 4 términos. Vamos a definir, aprovechando este ejemplo, el grado relativo respecto a la variable x. Primero, ¿qué cosa es grado relativo respecto a una variable? Se entiende como el mayor exponente de la variable en referencia. Es decir, si nos estamos refiriendo a querer encontrar el grado relativo respecto a x, será pues el mayor exponente de x. Observemos nuestro polinomio. Con respecto a x, exponente 3, exponente 5, exponente 8 y exponente 12. En virtud a la definición que acabamos de dar, el grado relativo respecto a x será el mayor exponente de x. Por lo tanto, el grado relativo sería 12. Por acá podríamos encontrar el grado relativo respecto a la otra variable, que es y. Una vez más, hacemos uso de la definición. Buscamos el mayor exponente, en este caso, de la variable y. 7, el primer exponente, 2, 6 y 1. Entonces, el mayor exponente en este caso es 7, por lo tanto decimos que el grado relativo respecto a la variable y es 7. Tendríamos acá, a ver, vamos a calcular el grado relativo respecto a z. Haciendo uso de la definición nuevamente, vemos rápidamente el mayor exponente de z. Observemos los exponentes, 10, 6, 5, 2. El mayor exponente es 10. Pregunto, ¿cuál es el grado relativo respecto a t? Muchos de los estudiantes suelen cometer este error. Buscan el mayor exponente de t y dan como respuesta a eso. Por ejemplo, dicen acá, observan y mira, el exponente de t 10, el exponente de t 4, entonces el grado relativo de t es 10, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque t no es variable. Entonces, cuando no es variable, no se puede hablar de grado relativo. Descartada esta posibilidad, entonces, que quede claro, el grado relativo es respecto a una variable. Por lo tanto, antes de empezar a desarrollar todo, debes observar cuáles son las variables de tu polinomio, que pueden ser una, dos o más. Ya que sabemos la definición del grado relativo respecto a una variable, a continuación veamos cuál es el grado absoluto del polinomio y cómo se define el grado absoluto de un polinomio. Veamos. El grado absoluto de este polinomio con variables x y z viene dado por el mayor de los grados absolutos entre sus términos.
Hace un momento dijimos que este polinomio tiene 4 términos. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos es encontrar el grado absoluto de cada uno de ellos. Y luego, entre todos ellos, elegir el mayor. Eso vendría a ser el grado absoluto del polinomio. Ahora, pero la pregunta es, ¿y cómo se calcula el grado absoluto de un monomio? Porque viéndolo así en forma independiente cada uno de ellos, esto es un primer monomio, un segundo monomio, tercero y cuarto. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es calcular el grado absoluto de este primer término o de este primer monomio. ¿Cómo se calcula el grado absoluto de un monomio? Simplemente es la suma de los exponentes de las variables del monomio. En este caso, como x, y y z son variables, habría que sumar acá y observamos que el grado absoluto del primer término es 20. Ahora veamos el grado absoluto del segundo término aplicando la misma definición. Como x, y y z son las variables, sumemos pues los exponentes de las variables. 6 y 2, 8, 8 más 5, 13. Por lo tanto, el grado absoluto del segundo término es 13. Ahora bien, veamos el grado absoluto del tercer término. Sería 8 más 6, 14. 14 más 5, 19. No podríamos sumar 10 porque t no es variable. Entonces, solo deberíamos sumar los exponentes de la variable. 8 y 6, 14 más 5, 19 sería el grado absoluto del tercer monomio. Y finalmente, del último monomio, al t no es variable, entonces sumo solamente 12 más 1, 13 más 2, 15. Ahí están entonces los resultados obtenidos de los grados absolutos de cada uno de los términos. ¿Cómo se define el grado absoluto del polinomio? Como el mayor entre todos los grados absolutos. Es decir, la conclusión a la que arribamos es que el grado absoluto es 20. ¿No? Bien, vamos a seguir sacando provecho de este polinomio, de este ejemplo, para poder establecer los tipos de polinomios. Por ejemplo, hablamos de un polinomio ordenado. Cuando un polinomio se dice que es ordenado. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que nuestro polinomio, en el ejemplo dado, tiene 3 variables. Diremos que un polinomio es ordenado respecto a una de sus variables en forma creciente o decreciente cuando los exponentes aumentan o disminuyen. Está claro que será ordenado en forma creciente cuando los exponentes aumentan y será ordenado en forma decreciente cuando los exponentes disminuyen. Veamos el ejemplo. ¿Qué puedo decir con respecto a la variable x? ¿Será ordenado? Veamos el comportamiento que tienen los exponentes. Empezamos con 3, 5, 8 y 12. Entonces puedo decir que efectivamente este polinomio es ordenado en forma creciente respecto a x. ¿Qué pasa con y? Veamos cómo se comportan los exponentes respecto a la variable y. Empezamos con 7, baja a 2, sube a 6 y baja a 1. No hay un orden. Por lo tanto, no podríamos decir que ese polinomio es ordenado respecto a y. Mientras que, con respecto a z, ¿qué ocurre? Observemos los exponentes. 10, 6, 5 y 2. Es claro ver entonces que con respecto a la variable z, el polinomio es ordenado, pero en este caso guarda un orden decreciente dado que los exponentes están disminuyendo. Ese es un tipo de polinomio. Punto número 2. Otro tipo de polinomio es cuando hablamos de un polinomio completo. ¿Y cuál va a ser la definición de un polinomio completo? Diremos que un polinomio es completo respecto a una de sus variables cuando aparecen todos los exponentes, desde el grado relativo respecto a x hasta 0. No importa realmente dónde estén, cómo aparezcan, pero tienen que estar todos los exponentes, desde el grado relativo, que es el mayor exponente de la variable, hasta 0. Veamos, en el ejemplo asterisco, el grado relativo respecto a x, ¿cuál es?
12, por acá lo hemos anotado. Entonces, para que sea completo tiene que estar 12, 11, 10, 9, 8 hasta 0. Evidentemente, acá no están todos los exponentes. Por lo tanto, ese polinomio no es completo respecto a la variable x. Respecto a y, observemos que el grado relativo respecto a y es 7. Para que sea completo tiene que estar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Tampoco está. ¿Qué deberíamos hacer para que este polinomio sea completo? Por ejemplo, vamos a hacer una modificación a este problema para poder decir que el exponente de z puede ser 3, 2, 1 y 0, digamos. Si ese fuera el caso, habiendo hecho esa modificación, ojo acá, z al cubo, z al cuadrado, z a la 1 y z a la 0. Ahí podríamos decir realmente que este polinomio es ordenado, pero es completo y ordenado respecto a la variable z, que es otro tipo de polinomio, completo y además está ordenado. ¿Por qué es completo? Porque están todos los exponentes, desde 3 hasta 0. ¿Por qué es ordenado? Porque observamos que los exponentes van disminuyendo. Entonces guardan un orden en forma decreciente. Ahora veamos otro tipo de polinomio, un polinomio homogéneo. Diremos que un polinomio es homogéneo cuando los grados absolutos de sus términos todos son iguales. En este polinomio, en el polinomio que acabamos de ver, se logra ver pues que definitivamente no es homogéneo, porque ya habíamos calculado nosotros los grados absolutos de sus términos, ¿no? En el caso del grado absoluto del primer término nos salió 20, por ejemplo, del segundo nos salió 13, del tercero nos salió 19 y del último término nos salió 15. Como los grados absolutos de sus términos son distintos o diferentes, entonces este polinomio no es homogéneo. De esa manera hemos puesto punto final a nuestra teoría y vamos a aprovechar para poder desarrollar algunos ejercicios de la práctica.